tenemos ya a Cristian Castillo. Cristian, bienvenido a Incómodos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hola María Laura, hola Alejandro, gracias por invitarme a este espacio, es un gusto poder compartir con ustedes. Arrancar con las Se fue el preguntas. audio. ¿Qué impacto tú crees que tienen estos despidos realmente en la economía del país? ¿Podemos llamarle a esto eficiencia? El impacto en el consolidado de masa salarial para final de este año es minúsculo, la verdad. 5.000 trabajadores que, aunque se ha querido pintarlo, no son gente que gana más de $2.000 de lo que he visto hasta ahora. Es gente que se categoriza como funcionario y que gana entre 1.000 y $1.600 mensuales. Entonces, hasta fin de año, si vos ubicas eso en términos de masa salarial, la verdad es que es pues, muy poco significativo comparado con el total de masa, que el total de masa está cercano a los $10.000 millones. Y pues mucho de eso tiene que ver con los incrementos de los sueldos a la Policía Nacional y a los militares, no así al resto de funcionarios públicos que, en mi opinión, también se merecería un aumento, pero a quienes no se les ha subido en más de 15 años el salario. Entonces, impacto económico o financiero no tiene ninguno por ahora. Si es que se aplica lo que mencionaba Pablo Dávalos el otro día, si es que se aplica este requerimiento, esta exigencia del FMI por desvincular a 70.000, ahí sí que habría un impacto sustancial, pero en cambio lo que eso ocasionaría en términos de ausencia de Estado y la pobreza y el incremento de la pobreza de manera significativa sería brutal. Y digo esto porque obviamente esos 70.000 van a salir evidentemente del sistema de salud, del sistema de educación, del sistema de protección social, y de todas las organizaciones altamente especializadas del gobierno central que se supone tienen que cumplir trabajos importantes, como por ejemplo ARSA, Agrocalidad, que son agencias que se supone tienen que cumplir con potestades estatales como precautelar la inocuidad de los alimentos que consumimos. Yo veo que eso es inviable, pero si es que llegasen a eso, la verdad creería que al día siguiente se acabaría el Estado como lo conocemos, porque no habría quien te garantice una prestación médica. Yo le escuchaba a María Laura hace un momento el problema que hay en el hospital de Guayaquil. Y esto se debe, muchas razones explican eso, la falta de asignación oportuna, la complicación con la que han generado ahora, el CERCOV ahora realmente es un proceso muy complicado de contratación pública, y si es que eliminas a todos los administrativos, no vas a tener quien compre. Y eso es peligrosísimo porque decía yo en una entrevista en la mañana, en un hospital público tú tienes un neurocirujano a quien evidentemente le tienes que pagar bien, no sé, $4.000 probablemente gano, o 3.500 gana un neurocirujano porque se lo merece, está bien. Es un trabajo muy difícil de hacer, pero el señor no va a dejar de operar para hacer la compra pública. Pues, alguien tiene que hacer esa tarea. Si es que llegan a ese nivel, probablemente vamos a tener esos problemas. Ahora, en relación a los 5.000 que tienes ahora, más es el problema de las 5.000 personas a quienes se les ha echado sin beneficio de inventario y sin un proceso realmente técnico, porque a la luz de los hechos que se van describiendo, que van saliendo, cada vez encuentras más gente que probablemente incluso votó por el presidente Noboa, o que simplemente estaba trabajando, ¿no? Este relato que plantean ahí, bastante perverso por lo demás, me parece que es perjudicial para los mismos funcionarios públicos. Y solamente para terminar esta primera idea, en mi experiencia profesional, en el conocimiento que tengo sobre el tema, no hay ningún país que se desarrolle si no tiene un Estado consolidado, y una de las bases del Estado consolidado es tener a los mejores profesionales. Si es que de entrada les tildas a todos de que son como se pintan en estos videos, muy probablemente no vamos a tener la calidad de Estado que necesitamos para salir de su desarrollo. Cristian, yo quería preguntarle sobre si usted considera, tanto como por la evidencia que tenemos ya de el tiempo de este gobierno en gestión, que será suficiente lo que hay dentro de los ministerios que han absorbido a estos otros ministerios o a las secretarías con las que se han fusionado, como para cubrir estas faltantes, ¿no? Porque tenemos temas tan importantes y trascendentales que atienden a grupos vulnerables como son los jóvenes también, que están en peligro de caer con los EDOs, como el Ministerio del Deporte. ¿Educación tiene la capacidad de acoger al Ministerio de Cultura, Patrimonio y Deporte, o el MTOP tiene la posibilidad de acoger al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda? El problema sustancial ahí es la visión ideológica de la construcción del Estado. Esa es mi opinión, claro. Creo que ideológicamente el criterio predominante tiene que ver con construir un Estado limitado a garantizar supuestamente la operación libre de los actores económicos, y dejando de lado la protección el piso de protección social, que es
condición sine qua non para el desarrollo de acuerdo con la literatura. Y en este caso, en estos ejemplos específicos, me parece, no puedo asegurarlo, pero me parece que pueden pasar dos cosas. La primera es que el ministerio, aunque desaparezca la figura del ministro, probablemente el ministerio se reconfigure como una organización de segundo nivel. Algo así intentó el presidente Moreno. Recordarán ustedes que el Ministerio del Deporte le convirtió en Secretaría del Deporte. Luego el presidente Lazo lo volvió a convertir en Ministerio del Deporte, porque la evidencia también muestra que en países con estadios de desarrollo como nosotros tenemos, cuando se quiere dar valor a una política pública, se necesita ponerle en un alto nivel de toma de decisiones sobre política pública, no en un segundo o tercer nivel. Y el caso del deporte creo que es el más paradigmático de esto, porque la cantidad de medallas olímpicas que hemos ganado en las 2 últimas Olimpiadas no se había repetido nunca en la historia. Y eso es precisamente por un proceso de ministerio que lleva hasta el día de hoy 15 años. De pronto convertirlo en un organismo de segundo nivel, que es, como digo, me parece que eso puede ser lo que suceda, pues obviamente lo que hace es reducir las expectativas y las posibilidades de esta función, pero lo mismo pasa con los otros casos. Eso por un lado. Pero por otro lado, si es que no quisiesen crear un ministerio, reconvertir esta organización y quisiesen reconvertir eso en un viceministerio, lo único que se ocasiona para sí mismos es un problema de gestión que es inmanejable. El Ministerio de Educación ya es el ministerio más grande del país en términos de números, porque ahí es en donde más empleados públicos hay 140,000 docentes, más probablemente 20,000 administrativos más en todo el Ecuador, que son los que se necesitan para poder operar el servicio, si no, no habría cómo. Imagine usted lo que es que se incorpore además todos los funcionarios de los institutos técnicos superiores, que son los que ahorita dependen de CENESID, que es por ahí como 1,500 o 2,000 personas más en todo el país, más todo el personal del Ministerio de Trabajo, más todo el personal del Ministerio de Deportes. Se vuelve realmente una cosa inmanejable para cualquier persona, por más docta que sea, por más inteligente que sea, poder ejecutar sobre la marcha los procesos de compra pública, de contratación de personal, de selección, de evaluación de personal, de diseño y evaluación de política pública se vuelve imposible. Con lo cual, asimismo, pues va a pasar que, en este caso, cultura y deporte se convierten en asuntos de segundo rango. Y lo que a mí más me preocupa como académico es lo que se quiere convertir la ciencia y la tecnología. No hay un país en desarrollo que haya tenido éxito que no tenga un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ninguno de los países emergentes de Asia ha salido sin lograr ciencia y tecnología. Y eso es porque tienen un organismo de altísimo nivel, altamente especializado, que dialoga con las universidades sobre lo que tiene que hacer y cómo construir la política pública. Si es que no existe eso, va a ser muy difícil que las universidades puedan cohesionar, participar de fondos internacionales, promover investigación que transforme la realidad y probablemente se queden en lo más sencillo. Y eso es perjudicial no solamente para los chicos de ahora, es perjudicial para este país, porque si no hay ciencia y tecnología, no hay desarrollo y la evidencia al respecto es bastante amplia. Cristian, una consulta, y esta pregunta es como de libro, la más básica de todas. Existe este famoso relato, esta narrativa de que Ecuador tiene un estado obeso. ¿Esto es cierto, es real hoy en números o es simplemente cuento? Por desgracia es una muletilla muy utilizada por determinados economistas de izquierda más vinculados a la religión capitalista que a las ciencias políticas, ciencias económicas. Es un relato bastante... por lo demás, no resiste ningún análisis. Solo puedo comentar. Podemos medir el tamaño del Estado por número de organizaciones públicas. El Ecuador tiene 130 más o menos. Con estas fusiones llegar a 120. Chile, que es, digamos, el Estado más neoliberal o que más aplicó recetas neoliberales, tiene 300 organizaciones públicas del gobierno central. Perú, que es más neoliberal, bastante neoliberal, su modelo es totalmente neoliberal, tiene 220. Colombia tiene 200 organizaciones públicas. Desde ese punto de vista, solo región andina, como acabo de describir, no resiste ningún análisis. Desde el punto de vista de la PEA, de la cantidad de trabajadores en relación, de trabajadores públicos en relación con la PEA. Ecuador no llega al 6%. Argentina tenía el 19%, con los recortes que ha hecho Mele, no ha logrado bajar del 15%. Uruguay tiene el 15%. Chile tiene el 12%, Colombia tiene el 9% de trabajadores en proporción de la población económicamente activa. En relación con los salarios, en Ecuador la masa salarial representa como 26% o 27% del presupuesto general del Estado. En Chile ese valor representa cercano al 34%, en Colombia representa el 32%,
En ninguno de los casos se puede decir que Ecuador tiene un Estado obeso por ninguna categoría. De las tres que le acabo de mencionar, si quiere podemos hablar luego de Estado obeso en términos de porción del presupuesto general del Estado con relación del PIB y quedamos, pero suspensos, ¿no? Nosotros estamos más cercanos a países africanos, subsaharianos, que a lo que puede ser una economía desarrollada, un país desarrollado. Bajo ninguna perspectiva, desde los datos reales se puede hacer esa afirmación. Sin embargo, por desgracia, mucha gente que se queda en el titular y no oculta un poco. Cristian, esto corresponde o esto responde a una especie de receta de la derecha, porque vimos, o a mí me hace bastante ruido a título personal las similitudes de aquel célebre video de Milei cuando asumió la presidencia diciendo Ministerio de la Mujer fuera, mientras, o sea, todo lo que, o la mayor parte de cosas que tenían que ver con la atención social, con la construcción de tejido social, fueron descartados. Entonces, tal vez es una receta, tal vez es un patrón. ¿Cómo se identifica este tema? Desde la teoría política hay una condición fundamental sobre la ideología dominante que configura el Estado. Digamos, hay una ideología dominante de derecha neoliberal que le da un rol al Estado y una ideología, digamos, no necesariamente de izquierda, más de estado de bienestar, que es la europea, sobre que se le asignan muchas más cualidades al Estado para poder construir pisos de protección social y disminuir las desigualdades. En el relato neoliberal, el Estado tiene que ser absolutamente limitado, así se denomina. De hecho, cuando uno estudia, se reconoce el Estado presente versus el Estado limitado. ¿Y el Estado limitado a qué? A las condiciones que solamente se entienden como legítimas para la existencia de un Estado mínimo, que son aquellas que ejercen el monopolio de la fuerza. Y por eso es que son básicamente los dueños, digamos, del Estado, dueños de la policía, de los militares y de la justicia. Y todo lo demás se entiende como espacio para la libre participación privada, con los problemas que eso en la práctica se refleja. Eso no ha funcionado en ninguna parte, en ningún país desarrollado aplicado ese modelo, ninguno. Porque, y eso como decía hace un rato, se parece más a el modelo de Estado que hay en África subsahariana, en donde probablemente se aplica muy bien esta perspectiva. Lo vimos con Milei como el gran ejemplo, pero no es el único, y que eventualmente termina convirtiéndose básicamente en un lindo titular, pero que en la práctica no se aplica. Aquí Moreno ya intentó hacer algo más o menos parecido en el 2018, pero lo que terminó haciendo simplemente es desapareciendo ministerios, pero creando organizaciones de segundo nivel, con los problemas que acabo de describir que suceden. Eso, por eso decía al principio, no me parece, digamos, asombroso, no me sorprende, porque ideológicamente se entiende. Otro asunto es que, de acuerdo con la ciencia política, de acuerdo con toda la literatura al respecto, eso no tiene un correlato con la realidad ni es un camino al desarrollo. Sí que sí. Cristian, ¿podría tratarse esto de tal vez la intención del gobierno de cumplir con sus cuotas políticas? Porque, a ver, hemos escuchado pocos testimonios, la verdad es que la gente tiene bastante miedo a hablar, pero hemos escuchado algunos testimonios de personas desvinculadas, las cuales denuncian, primero, que no se les dio a conocer cuál es la supuesta evaluación bajo la que fueron despedidos, ¿no? Segundo, que ellos tienen respaldos de su gestión, indicadores, cosas que respaldan, valga la redundancia, que ellos estaban desempeñando un buen trabajo. Y tercero, de que fueron advertidos de que estas eran una especie de represalias por no haber apoyado en campaña a su momento. Entonces, ¿esto es de una u otra forma justificable? ¿Cómo, no sé, le plantas la cara a estas personas, dejas a su familia sin sustento y te encargas de desprestigiarlos, ¿no? Porque públicamente estás diciendo que no funcionan. Sí, eso me parece que es un error muy grave de la campaña B que ha lanzado el gobierno, al tildar así a 5.000 trabajadores de la nada sin elementos de juicio suficientes. Y yo, como decía hace un momento, en muchos de esos trabajadores creo que hay una representación significativa de personas que apoyaban precisamente al presidente Noboa en la elección. Creo, al respecto, le preguntaba a usted al inicio si es que esto sirve para llenar cuotas políticas. Pues puede ser que sí, como puede ser que no. Pero la verdad es que no es necesario hacer eso. No se necesita hacer
toda esta parafernalia, sino es más bien por la búsqueda de un efecto en la agenda política. Me parece que el haberlo construido de esta manera y el haber combinado dos asuntos que no, digamos que están correlacionados, pero que no son mutuamente dependientes, el retirar a 5.000 personas del aparato estatal y fusionar las organizaciones, pueden considerarse correlacionados, pero no son mutuamente dependientes. Podrías hacer uno o lo otro sin necesidad, porque si fuera el caso, no estuvieras echando gente de la Seguridad Social, no estuvieras echando gente del MIS, estuvieras echando gente probablemente del CNCID o del Ministerio de Cultura, pero de esos todavía no se ve la nómina, y tampoco es que va a modificarse sustancialmente la nómina de estas dependencias. Más me parece a mí que es un ejercicio de construcción de agenda para tener a toda la población hablando de esto durante 15 días a favor o en contra y dejando de lado algunos asuntos que le han venido golpeando al presidente en las últimas semanas. Yo soy de Cuenca, un saludo para todos, siempre bienvenidos, Cuenca es bien bonito, hace mucho frío ahora, pero para los cuencanos del día de hoy, una de las cosas que más nos preocupa es el inicio de las actividades de explotación minera en Quimsacocha. Y eso es algo que nos tiene muy motivados y muy movilizados a todos los cuencanos. Pero al día de hoy, claro, hoy, mañana y la semana siguiente, los medios de comunicación locales también están obligados a hablar de este tema. Y eso, pues, obviamente modifica, traslada la discusión y deja de lado este asunto que para, insisto, los cuencanos es muy importante. Pero yo creo que eso no solamente pasa en Cuenca, sino creo que pasa en todo lado. Creo que también pasa con la discusión en Guayaquil. Creo que este discurso, este esfuerzo de pelear con el alcalde Aquiles Álvarez por la construcción de un paso a desnivel. ¿Se imaginan pelear por un paso a desnivel? Me parece totalmente, no sé, me parece poco estratégico, poco estadista. Le ha golpeado al presidente y eso obviamente pues necesita consolidar una agenda en otro sentido y pues este es un buen caballito de batalla porque hay mucha gente a quien es fácil convencerle de que la gente gana mucho en el sector público. A mí me parece que no, creo que la gente gana poco para las responsabilidades que tiene y además, claro, le permite pues, sentirse mucho más cómodo porque parece el que resuelve, el que decide. Pero se acaba esta burbuja y luego vamos a ver que hasta yo me conversaba el otro día con Fernando Ampuero y decíamos, yo creo que hasta septiembre, hasta diciembre vamos a ver los impactos de estos. Y en términos financieros es nulo, pero en calidad de servicios va a ser significativo. Cristian, la última de mi parte. ¿Cómo podemos lograr entonces la famosa eficiencia sin tener que llegar a los despidos? Porque sabemos que en comparación con otros países de la región no estamos ni cerca de ser un estado obeso. Entonces no necesitas realmente despedir funcionarios para lograr la eficiencia estatal. Es más, ya hubo eficiencia en otras épocas. Desde tu perspectiva, ¿cómo se puede lograr esa famosa eficiencia de la que están pregonando? La productividad de un trabajador se mide por cuánto logra producir en el tiempo que trabaja con la remuneración que recibe. Pero para eso necesita tener un conjunto de insumos mínimos suficientes para poder operar. Le escuchaba a María Laura, ¿de qué me va a servir a mí juzgar o evaluar a los médicos si no tienen con qué operar? O sea, va a ser ilógico. Y eso aplica para todos los casos. Entonces, se puede medir la productividad en términos de cuánto los funcionarios tienen todos los recursos para trabajar y prestan la cantidad de servicios que deben prestar en su jornada laboral normal. Pero para eso tiene que haber liquidez. Pero la liquidez es parte de un proceso ordenado y planificado de gestión de la cosa pública, de los recursos públicos, y no hacer asuntos improvisados, como los 110 millones que estaba mencionando de Progen, o los 500 millones de dólares que no estaban en ninguna parte, que no había ninguna razón para hacerlo, que se repartió a la policía y a las Fuerzas Armadas, básicamente por hacer su trabajo, ¿no? Porque no es que estaban, ciertamente, creo que hay varias falencias en los resultados que ha implementado la policía y Fuerzas Armadas con el conflicto armado interno. Y luego 400 millones de dólares más en bonos que no estaban presupuestados ni que se consideraban oportunos para 80,000 jóvenes. Si uno gasta de manera improvisada, pues probablemente se va a quedar sin plata al final de mes. Y eso es lo que pasa en este caso. El otro elemento es que hay que incrementar la capacidad del SRI para cobrar a los grandes tributadores. Y ahí creo que el peor ejemplo del grupo empresarial al cual pertenece el presidente Noboa, porque no está bien que te perdones las deudas, ¿no? Me parece que no es el camino. Pero justo Santiago Basabe, politólogo de Quito, mencionaba hoy en su columna que si es que el SRI incrementara su capacidad para recaudar un 10% de toda la evasión fiscal anual, no tendría problemas para cubrir la nómina. Solo el 10%. Solo el 10%. Es decir, claro, de los 14 mil millones de dólares que se recaudan en impuestos, logra un incremento a 1.400 millones de dólares, no tendría que echarle a nadie.
pero claro, obviamente es más fácil esta medida que hacer y cobrar a los grandes deudores, ¿no? Creo que va por ahí la medida de eficiencia. Evidentemente se requiere que el personal esté calificado, se requiere que el personal esté mejor seleccionado, sin duda. Probablemente hay gente que no se merece estar en la función pública, no lo dudo. Seguro que sí. Pero ciertamente los que sí son buenos trabajadores no van a poder hacerlo si es que tienen, para comprar papel higiénico te vas a enamorar un mes. Y no exagero con lo que digo. O sea, realmente va a ser un proceso de compra por ínfima de papel higiénico es un mes. Entre que se hace el pliego, se arma todo, se carga en el sistema, se entrega, pasa un mes para el papel higiénico. Imagine usted lo que es para comprar un edificio que hay que construirlo, va a tomar muchísimo tiempo. Pero eso se logra con mucha tecnología. Y tecnología para el control, tecnología para la prestación eficiente de los servicios. Si es que ahora todavía nuestros operadores de agrocalidad todavía están yendo a ver cómo está el ganado en las zonas rurales, pero van, no sé, en moto, sin equipamiento suficiente, es poco probable que puedan ayudar a los productores a mejorar la calidad productiva. Para eso necesitan drones o georreferenciación, cosas que habría que estar comprando, pero ahorita ni eso tenemos, ¿no? Y no fijémonos en el caso de salud. Justo en Cuenca han pasado 2 casos muy puntuales y tristes de ambulancias que no llegaron a tiempo. Y obviamente las personas fallecieron. Pero es que obviamente si no están geoposicionadas, si no tienen combustibles, es que el personal no está entrenado y no está bien pagado y no está listo en su ambulancia, nunca va a servir de nada comprar la ambulancia, que fue algo que vinieron el año pasado pues con mucha pompa a entregar. Y así en general, yo creo que la eficiencia en este caso no es financiera, porque de hecho nunca lo va a ser. Por más que intenten, el presupuesto no va a bajar de los 35.000 millones de dólares, que es lo que tenemos ahora, y sin embargo vamos a seguir viendo un detrimento en la calidad de los servicios públicos. Y yo creo que más bien va por tener personal directivo que tenga capacidad y que tenga conocimiento y que no llegue pues a encontrarse con lo que es la complejidad de la administración pública, y de eso por desgracia sabemos mucho. Estimado Cristian, te quiero agradecer por haber nuevamente aceptado nuestra invitación. Las puertas de Incómodos están abiertas para ti. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, siempre a las órdenes. Un abrazo grande para ustedes y que nos vaya bien a pesar de todo.